Nacional. Muy buenos días, acá este lunes en 106.9 Radio. Hemos trabajado durante estos meses diferentes temas de interés para ustedes, para nuestros radioescuchas, para nuestras radioescuchas, y tuvimos hace una semana precisamente a una periodista especializada en economía hablando sobre la decisión, aún sin conocer la legislación que sería aprobada, sobre bitcoins. Este lunes estamos profundizando sobre ese tema, pero desde una perspectiva más amplia, con el doctor Óscar Cabrera, quien es economista, presidente de FUDESEN, además de una alta experiencia tanto en instancias estatales, organismos internacionales y catedrático universitario del doctorado en economía de la Universidad del Salvador. Creemos que estamos con la persona adecuada para que nos pueda orientar sobre una cantidad muy fuerte de dudas, pero desde una visión más amplia que tratar únicamente aspectos técnicos básicos de Bitcoin, sino más bien las consecuencias que en la economía de El Salvador esto nos trae. Bienvenido, doctor Cabrera. Muchas gracias, Celia. Para mí es un gusto estar acá en la entrevista, y un saludo a la población que nos escucha. En efecto, usualmente cuando hay crisis económicas y sociales, se da un auge a la experimentación, y me estoy refiriendo a la experimentación monetaria. En el 2001 tuvimos una experimentación que se explicaba, por un lado, porque el primer quinquenio de los 90 la economía había crecido de forma vigorosa 4.8, y en el segundo quinquenio se derrumba el crecimiento económico hasta 2.7%. De igual manera, 20 años después, es como que estamos reinventando de nuevo la rueda monetaria. 20 años después, se toma la decisión de incorporar a una criptomoneda como moneda de curso legal de la República de El Salvador. De obligatorio uso dentro del país. Así es. Entonces, estos fenómenos recurrentes obviamente se basan en una idea instintiva, que el origen de los males es monetario, pero también la solución viene en el ámbito monetario. Entonces, se supone que con estos golpes de timón monetario van a acompañar a la actividad económica pues en el largo plazo. Tanto Francisco Flores como el presidente Nayib Bukele justifican sus decisiones en el sentido de que se va a desencadenar la inversión extranjera directa, que la economía va a empezar a crecer, y a la larga lo que vemos es, ellos quieren que la oferta monetaria, como le decimos los economistas, a los billetes, las monedas, los depósitos, y ahora el Bitcoin, quieren que acompañe a la actividad económica. Entonces, esta moda, obviamente, en el caso del Bitcoin, tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque el Bitcoin fue creado por un grupo de economistas austríacos, economistas que piensan que el origen de los males en el sistema capitalista es por el Estado. Es decir, son los bancos centrales. Buscan romper intermediarios a su manera de ver. Sí, los que originan las crisis, ¿verdad? Entonces, que por lo tanto era necesario crear, una unidad monetaria descentralizada de un banco central. Hay que recordarnos que antes del uso de las monedas fiat, como se llaman, las monedas que son sustentadas por los bancos centrales, eran los bancos privados los que creaban dinero. Recordémonos allá por 1910, donde los bancos privados en El Salvador y en el mundo eran los que emitían el dinero.
Lastimosamente, esta iniciativa privada se olvida que generaba unas grandes quiebras bancarias. Y se iban. Y obviamente nadie respondía por estos fenómenos piramidales. Y el sistema de patrón oro que se mantiene hasta 1930 es un activo altamente volátil, como lo es ahora el Bitcoin o como es la plata, ¿verdad? Entonces estamos al arribo de nuevo que los libertarios, los austríacos, quieren de nuevo separarse del Estado. Lastimosamente estas criptomonedas no tienen respaldo de nadie, no ofrecen garantía para la inflación o para la deflación, o sea, la caída generalizada de los precios. Y obviamente en la realidad, cuando tú tienes dos monedas, usualmente la moneda más fuerte tiende a descartar a la moneda más débil. Entonces lo que puede suceder es que lo más probable es que el ámbito de la circulación, por más que se haya obligado a la población a utilizar el Bitcoin, sea muy limitada. Y hay otros elementos que yo creo que son importantes respecto al Bitcoin, y traje algunas estadísticas. Si lo que quiere el presidente es que el Bitcoin acompañe el desencadenamiento de la actividad económica y que fluya la inversión en El Salvador, pues se va a encontrar que la emisión o la creación de Bitcoin es fija en el tiempo. Hasta 2040, que se va a agotar los Bitcoin. ¿Qué vamos a pasar con la economía salvadoreña después del 2041? Se habrá producido 21 millones de monedas digitales. Es el máximo. Es decir, la oferta monetaria es inelástica, de modo que una vez se agote la mina, como se agotaba el oro en la época del patrón oro, pues ahora vamos a tropezar con el mismo problema, y es que no tenemos dinero suficiente para acompañar a la actividad económica, y esto obviamente va a generar una caída de la actividad económica. Usted empezó con un planteamiento que valdría la pena de manera muy rápida repasar para nuestros radioescuchas. Planteaba la especulación, el sacarse de la manga una solución monetaria, atribuyendo que la solución está en la moneda misma. Ya fue un error con la dolarización en el 2001 por Francisco Flores. Ahora es un error hacerlo con criptomoneda, porque el diagnóstico mismo tiene un problema de origen. No obstante, retrocediendo al 2001, ¿fue beneficioso para El Salvador haberse dolarizado? Hay mucho recuerdo de las dudas que surgieron, y lo que pasó fue que tuvimos 2 terremotos consecutivos, y eso opacó toda la incertidumbre, descontento. Tampoco fue consultada la dolarización en el país, además que hubo una inyección de dinero muy fuerte a dólares precisamente para la reconstrucción, para la recuperación de terremotos. Entonces el impacto inmediato de la dolarización no fue tan fuerte, pero ya viendo eso a nuestra actualidad, ¿cuáles fueron las consecuencias positivas, negativas de haber dolarizado, como para poder, por supuesto, salvando toda distancia, pero como para poder tratar de prospectivamente ver la situación 20 años después de esta decisión que está tomando el presidente de la República? Siempre en momentos de crisis nacen charlatanes, ¿verdad? Y ahora tenemos el hecho de charlatanes de la dolarización y ahora del Bitcoin. En respecto a la dolarización, pues de hecho fue una argumentación. Mencionábamos paradójicamente la economía en la década de los 90 tuvo una inflación baja y estable, un tipo de cambio nominal estable, 8.75 por dólar. Teníamos grado de inversión con Moody's, o sea, nuestras emisiones de deuda en teoría tenían que ser remuneradas
o un rendimiento bajo por los inversionistas internacionales, pero paradójicamente eso no sucedió. Entonces, pero ¿qué pasaba? La economía estaba creciendo poco, la productividad laboral era bajísima y obviamente los niveles de inversión no eran los esperados. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la dolarización? Por un lado, fue una decisión aprobada por mayoría simple, no fue consultada por la sociedad salvadoreña y al igual que ahora no se ha consultado cuáles van a ser los costos que se van a venir a continuación. Por ejemplo, el primer costo fue una caída del 52% del poder adquisitivo de los hogares salvadoreños. Esa fue la medida más dura que sufrió la población salvadoreña con la dolarización. ¿Cómo? Asumen que el tipo de cambio de las exportaciones, que era 8.75 por dólar, era el tipo de cambio adecuado con el cual había que dolarizar. Entonces pongámonos a pensar una familia que el 31 de diciembre de 2000 ganaba 875 colones, el 1 de enero, después de una gran resaca, amanece con $100 en la bolsa. Sin embargo, si se hubiese utilizado el tipo de cambio nominal que representaba las transacciones tanto de las exportaciones como de los bienes no comercializables en el país, como son los servicios, entonces lo que hubiera pasado era un tipo de cambio 3.95. Eso significaba que el salvadoreño, que esta familia, hubiese amanecido con $220 en su bolsillo y amaneció con $100. Ese fue el gran golpe que la población no supo por qué a los días cuando iba al mercado estaban los precios más elevados ya en la convertibilidad. Y su salario no le alcanzaba, obviamente, con lo que compraba en colones. Ahora venimos y de nuevo cogemos no es ni moneda, porque no cumple las funciones del dinero. Es un criptoactivo altamente volátil y que obviamente también va a venir a impactar negativamente las condiciones de vida de los salvadoreños. Por más que el gobierno piense que a través del fideicomiso de Bandesal, porque no está claro todavía, Celia, cuál es la función de este fideicomiso, solo dicen han puesto 150 millones, pero supongamos... ¿Y con fondos públicos? Y con fondos, y con mis ahorros, con mis impuestos, 150, y con los impuestos de toda la población estén destinando 150 millones, ya sea para hacer una billetera por parte del Estado o ya sea para cubrir los riesgos cambiarios derivados del Bitcoin. No está claro todavía esto, pero ninguna de las dos medidas trajo beneficio a la población. Y no es ético estar utilizando, ni legal estar utilizando recursos que se pueden destinar a fortalecer educación, salud. Salud, sí. Bueno, hemos visto ya un repunte en los casos del COVID-19, un aumento en la tasa de mortalidad de nuevo. Nadie nos garantiza que las nuevas cepas no estén viniendo a El Salvador. Un estudio de un centro de investigación de Londres ya determinó que la tasa de mortalidad ha aumentado en el Reino Unido por la cepa hindú, a pesar que ya se vacunaron, ya tuvieron las 2 dosis, ¿verdad? Esto nos debe de llevar a que la fuerza de todo nuestro aparato estatal debería estar centrado más en combatir la pandemia que estar inventando este tipo de reformas monetarias que a nivel internacional todos los economistas, el Fondo Monetario, el Banco de Pagos de Basilea ha definido como la peor locura, ¿verdad?, que existe. Hay una serie, cada vez se escuchan voces a nivel internacional que manifiestan preocupación sobre, muchos le llaman el experimento en El Salvador de ser el primer país en diré nacionalizar el Bitcoin, una criptomoneda, hacerla de curso legal. Hay
dos elementos que son preguntas recurrentes de las personas que tratan de entender, y aunque no tengan una actitud negativa hacia la presidencia, hacia las autoridades, tratan de encontrar algo positivo en lo que sucede, y muchos plantean de que no, así como nos acostumbramos al dólar, nos acostumbraremos a las criptomonedas sin hacer una distinción en algo que usted ha subrayado, y es de que la criptomoneda no es una moneda, es un activo muy volátil y es virtual. Como el oro. Sí. Es una situación que creo que vale la pena insistir. Las personas del día a día que plantean, reciben, compran, alguien con bitcoins, con criptomoneda, le compra $25 en productos, en fruta, en verdura. Esa persona dice, yo he entendido que lo que haré es ir a un cajero o ir a los cajeros de Bandesal, y ahí mismo me va a transformar en dólares. Entonces es exagerado de explicarle a esa señora de que ella no va a dejar el mercado en cuanto recibe la criptomoneda, va a estar sacando dinero de ese cajero, por llamarlo cajero, corríjanos también en esos aspectos, y lo hará probablemente al final del día o lo hará al día siguiente, y eso ya no va a ser los $25, los $20 que le habían comprado en sus precios, en su producto. Hay más elementos en ese ejemplo. Las mujeres que trabajan en los mercados, que venden en la calle, van con el día a día, deben a prestamistas, etcétera. ¿Cómo responder a preguntas tan elementales en gente que no quisiese ver problemas, que quisiese ver de que la decisión, confiando en sus líderes, confiando en sus autoridades, quiere ver que hay una ventaja en esto? Sí, entre 2014 y 2019 en el Banco Central desarrollamos una encuesta a nivel nacional para medir el grado de educación financiera de la población salvadoreña y compararlo a nivel internacional. Lo que nos encontramos es que los niveles de educación financiera del salvadoreño de a pie son muy bajos, desconocen los productos financieros que ha proveído tradicionalmente el sistema bancario o el sistema financiero nacional, y ahora venimos con un criptoactivo en el cual obviamente no ha habido un proceso de formación de educación financiera para la población salvadoreña. Y lo que la población salvadoreña debe de conocer es que estamos frente a una ola digamos, de piratas informáticos que probablemente van a atacar a sus billeteras electrónicas, ya sea que las anden en sus celulares o en sus computadoras. ¿Por qué? Hay una modalidad que se llama el ransomware. Este ransomware no es más que un software malicioso que restringe todo el sistema informático, no solo de las empresas, sino de los celulares, y que después le aparece a uno un mensaje que para liberarlo yo tengo que dar un número X de criptomonedas. Si lo han hecho con la economía más poderosa del mundo, como es los Estados Unidos, donde atacaron a la empresa que maneja el oleoducto Colonial, que distribuye toda la gasolina de la costa este de los Estados Unidos, si atacaron a la compañía JBC, que es la productora mundial de carne, ¿cómo no lo van a atacar acá? O sea, El Salvador se ha posicionado no solo por adaptar el Bitcoin, El Salvador se ha posicionado a los ojos de todos los ciberdelincuentes que van a encontrar un caldo de cultivo. Aquí hay un espacio fértil dado nuestros pocos niveles de educación financiera que tenemos, y obviamente esto hay que sumarle que nos vamos a convertir en una gran lavandería mundial.
lo más probable es que todos los Bitcoin que provienen del origen ilícito del narcotráfico, porque lo tenemos cerca. Leía que también tráfico de órganos, por ejemplo. Tráfico de órganos, trato de personas, lo que se llama la dark web, que es la economía subterránea, que hasta armas negocian. Ellos pueden venir a El Salvador a comprar casas, bienes inmobiliarios, dado que el gobierno no tiene un mecanismo para detectar si los bitcoins son lícitos o ilícitos. Van a comprar estas propiedades, se van a disparar los precios de las propiedades para los salvadoreños, no así para estos inversionistas de la economía subterránea. Y estos lavadores van a tener las propiedades unos 3-4 años y después las van a revender, van a obtener dinero lícito en dólares y lo van a sacar del país. El concepto. Cuando lleguen a sus países, que sus fiscalías o los bancos les pregunten cuál es el origen de estos fondos, van a decir, bueno, he estado usando la billetera electrónica del gobierno y qué más lícito que esto. Ahora, esto probablemente puede durar unos años hasta que El Salvador sea incorporado en la lista negra del GAFI, dado que no va a tener esa capacidad de poder determinar el origen lícito o ilícito de estos criptoactivos. Hay una pregunta de nuestro radioescucha que está relacionado a lo que usted está explicando, doctor Cabrera. Se pregunta de quién es el negocio de las máquinas convertidoras. ¿Quién se guardará las comisiones? Ha trascendido de que el hermano del presidente es el que está importando. Yo he tratado de verificar esta información, al menos yo no la he podido corroborar, pero alguien tiene que beneficiarse de esto. Estamos haciendo del país una gran lavandería y entro en una preocupación. Cuando se va a ciudades, a pueblos, en nuestros países, Honduras, Guatemala, hay una especie de paz de narcos, hay una especie de aceptación de que para lograr cierta paz, entre comillas, toda la población sabe que está en manos de criminalidad organizada, pero ese es el costo de no tener una situación cotidiana violenta y una cierta estabilidad en sus actividades diarias. Jutiapa en Guatemala, las áreas de las Islas Bahía en Honduras, que por cierto les hemos donado vacunas COVID a esos alcaldes. Entonces, ¿cómo vincular desde una perspectiva económica, responder a nuestro radioescucha, pero más allá en el tema de quién se beneficia? Alguien se beneficia. Estoy entendiendo que todo el crimen organizado vendría acá, compraría activos y compraría inmuebles y luego los vendería para hacer dólares legales, por llamarlo de esa manera. Pero eso en la población, en nosotros, encarecerá muchísimo. La banca se ha mostrado muy, muy cautelosa. El único comunicado que ha emitido se limita a decir que están esperando el reglamento y que están estudiando la ley. Sí toca el tema de la educación financiera. ¿Por qué la banca, que sería de las más golpeadas en esto, se ha mostrado tan cauta en el tema, sobre todo cuando está de por medio lavado de dinero? Sí, todo el Triángulo Norte se caracteriza por una economía subterránea, una economía de la ilegalidad, donde digamos hay una ruptura de la democracia, un irrespeto a los marcos legales establecidos, y obviamente esto ya no solo implica a grupos específicos delictivos como pueden ser dentro del mundo del narco, de las pandillas, no. Poco a poco vamos viendo cómo el Estado está siendo capturado por esta forma de vivir
hemos visto cómo en Honduras, como en Guatemala, se están irrespetando los marcos legales. Y no se diga en El Salvador. En El Salvador hemos visto que la ley LACAP pues ha quedado inhabilitada para las compras públicas, una falta de transparencia en la ejecución del gasto público originado de la pandemia del COVID-19, también un nepotismo donde vemos familiares del presidente de la República detentando cargos públicos, y a pesar que se diga que son sin paga, pero obviamente toman decisiones sobre las políticas públicas y sobre el futuro de los salvadoreños. Esto ha sido denunciado y bueno, la cereza del pastel, que es la sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Estamos frente a un Estado autocrático que rompe el Estado de Derecho y donde las Naciones Unidas, la OEA, que ha sido muy proclive a los movimientos de derecha pues, en el mundo, también lo ha denunciado, y obviamente bajo estas condiciones es que nace esta aventura de la lavandería monetaria, ¿verdad? Entonces El Salvador se encamina digamos, a un caos en todos los aspectos, y digamos el futuro que nos espera para los próximos años es un futuro de mucha incertidumbre. No hay una capacidad de diálogo nacional. Se critica a todos aquellos opositores, aunque no formen parte de un partido político, pero si dan un análisis económico político diferente al mainstream, a la oposición dominante, pues ya hay una serie de motes, acusaciones y amenazas a muerte, ¿verdad? Entonces parece ser que estamos entrando a un estado totalmente desprovisto de marcos legales que respeten a sus ciudadanos. Estas son las condiciones con las que vamos a tener que bregar en los próximos años, y obviamente hay una alta polarización política. A mí me sorprende el nivel de ostracismo y de radicalidad que ha llegado un gran porcentaje de la población, que no tiene la capacidad de debatir. Simplemente coge los eslogans que escucha y los repite sin un análisis. Esto es grave. Hay que leer a Günter Grass de cómo se construyó la Alemania nazi, ¿verdad? En la que la falta de diálogo y negociación y las estrategias comunicacionales fueron la base de todo lo que conocemos. Yo esperaría que la República de El Salvador no transitara por esa vía, sino que transitara por la vía que ha tomado Costa Rica, que ha tomado Uruguay, democracias que se han ido creciendo en el tiempo, que han apostado por la seguridad de sus ciudadanos, y que en El Salvador, por el contrario, lo que hemos visto es una migración. Hemos tenido los últimos dos modelos de desarrollo, el modelo que se implanta en la década de los 90, que es un modelo del consenso de Washington, en donde Arena, al igual que el Partido Nuevas Ideas, asumen una serie de reformas orientadas hacia el mercado. En el caso de este modelo de desarrollo, se privatiza el sistema bancario a precio de cachada, se privatizan el sistema de pensiones, y obviamente se venden las empresas públicas. Toda la riqueza pública se traslada a manos de las élites económicas y políticas a precios de saldo, y se desarrolla otro segundo proceso de acumulación originaria, como se dio en 1870 con las tierras ejidales y comunales, ahora con otros activos que eran los activos pues, del Estado. Y ahora
venimos a una etapa también en donde surge una nueva élite económica, ¿verdad? Que es esta nueva empresarialidad basada en la economía del irrespeto a los marcos legales, sumado a pandillas, sumado a otro grupo de personajes, y obviamente esto está llevando a que el proceso de acumulación se está dando por otra vía. Respondiendo a la pregunta de quién se va a beneficiar de los cajeros, no tengo ni idea, pero no dudo de la iniciativa privada, ¿verdad? Que tarde o temprano va a haber personas que se van a beneficiar, que van a hacer alianza con estas empresas de las criptoactivos, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos ya una oficina de transparencia con la que nosotros podamos solicitar información y que la recibamos de manera oportuna. Entonces, como que si todas las puertas del Estado de Derecho como que se están cerrando frente a nuestras narices, ¿verdad? Podemos, escuchándolo con atención, mis conclusiones podrían ir a plantearme de que estoy frente a un estado cooptado por criminalidad organizada o por actores que no les interesa favorecer a criminalidad organizada internacional en función de ganar a corto plazo tiempo y ganar a corto plazo lo que pueden vender como soluciones. Eso sí tiene repercusiones muy fuertes en la población. Me preocupó cuando usted planteaba de que en ese movimiento de comprar propiedades para luego venderlas con dólares limpios, la población lo que va a enfrentar es aumento. Ya estamos recibiendo recibos de energía eléctrica con mayor costo que antes, solo con el hecho de haberse anunciado públicamente que gastaremos enormes cantidades de energía precisamente para hacer minería de bitcoins. ¿Podría plantearnos, doctor Cabrera, ejemplos concretos en donde una persona, un motorista de Uber, un profesor de una escuela media, una señora dueña de un supermercado, enfrentarían esta situación y qué consejos podría dársele frente a una situación en donde no hay una Corte Suprema de Justicia, no hay una sala de lo constitucional donde pueda pensarse presentar un recurso de inconstitucionalidad? Soy de la idea que hay que hacerlo, aunque sepamos que no va a haber respuesta, pero una autoridad determinada a la cual pedir información para estar informado y a la cual recurrir frente a violaciones específicas que se den. Hoy por hoy todo está dependiendo de un reglamento. Todos estamos a la expectativa, como lo estábamos de la ley, ahora del reglamento, pero poco en ese mundo de intransparencia que usted está relatando. Hay una situación en donde liberar el mercado totalmente sin regulaciones estatales sería la apuesta de este gobierno anti-estado, anti-república, anti-regulaciones, pero no en beneficio de la población, como se nos ha vendido. Sí, y yo creo que antes de responder esa pregunta yo agregaría otros elementos que están encima. Por un lado, este gobierno se caracteriza por tomar decisiones apresuradas sin medir los impactos que pueda tener cada una de las decisiones. Estoy hablando pues del Bitcoin. Estamos hablando que estábamos en negociaciones con el Fondo Monetario en el programa SAF por 1.300 millones y obviamente se toma esta decisión del Bitcoin sin tomar en cuenta los impactos que podía tener sobre el precio de los eurobonos que han sido emitidos por la República de El Salvador. Esto, en mi entender, esta negociación, a pesar que el presidente tuvo una videoconferencia el día jueves con los personeros del fondo, en mi entender, este programa SAF está congelado. Y los mercados financieros están muy preocupados
por la probabilidad de cumplimiento o incumplimiento del pago de los intereses y del principal por parte de El Salvador. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario va a meter 1.300 millones de dólares y obviamente esos 1.300 millones se pueden ir por el resumidero en el Bitcoin, ¿verdad? Como decíamos, vienen los lavadores con Bitcoin y lo sustituyen por dólares, se lo llevan pues del país. Esto no, hay que evaluar los impactos que esto va a tener en las reservas internacionales del Banco Central. Conforme vaya cayendo, ya viene cayendo casi un 30% de las reservas internacionales del Banco Central, pero si ahora empiezan a caer las reservas internacionales por el comercio entre bitcoins y pues dólares, obviamente eso va a tener notables impactos en el balance financiero del banco, en la balanza de pagos de El Salvador, que ya tenía una característica, y es que tiene déficits estructurales tanto de comerciales como de la cuenta corriente, y el Fondo Monetario no se va a arriesgar a meter esos 1.300 en El Salvador, dado que el fondo no reconoce a las criptoactivos como moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, le digo a la población salvadoreña, estamos ante una decisión desastrosa que va a tener notables impactos en El Salvador, y a mí me causa gracia porque a través de las redes de Twitter hay como dos versiones de esta situación. Por un lado están los expertos de informática, como que ellos digamos se centran más en la seguridad del Bitcoin, se centran en que es una innovación tecnológica, pero por otra están los economistas que ven más allá del simple hecho transaccional de la innovación blockchain, ¿verdad?, hacia los impactos que va a tener en las condiciones de vida de la población. Entonces yo creo, les insto a estos expertos en informática o en criptoactivos que vean más allá, ¿verdad?, que traten de simular los impactos que va a tener en las reservas, en el balance del Banco Central, que va a tener en la balanza de pagos, en las finanzas públicas y sobre todo en el bolsillo de sus padres y madres, ¿verdad?, que son las personas que trabajan el día a día y que ahora van a estar a merced de la volatilidad del Bitcoin. Ahora, perdón que lo interrumpa por el tema tiempo, porque no quiero dejar fuera una pregunta que cuando algunas personas supieron que usted venía me pidieron que le hiciera, y es el tema de los impuestos. La ley no es muy clara en esto. Sí plantea de que para fines contables es el dólar, pero yo pago en bitcoins, genero mis actividades económicas con bitcoins, pero ¿cómo voy a reportar a Hacienda impuestos con respecto a la actividad económica que yo he desarrollado? Yo no supe responder esa pregunta. De hecho, el marco legal es muy mal diseñado. El doctor Anaya hizo una publicación, que es uno de los expertos constitucionalistas, dijo que era de las leyes más malas que existen. Pero bueno, volviendo al tema, y en base a lo que se trata de deducir en ese artículo, bueno, por un lado, el artículo 1 es claro. El Bitcoin es una moneda de curso legal y restricto. Con solo ese artículo ya sabemos que es de obligatorio uso. Eso significa que en el caso del pago de impuestos yo puedo pagar en Bitcoin o puedo pagar en dólares. El problema lo va a tener el Ministerio de Hacienda cuando ya reciba los Bitcoin al segundo después de haber pagado yo mi monto de impuestos, que probablemente puede ser que se le reduzca en un 30% debido a la volatilidad cambiaria. Entonces, la pregunta primera que yo haría es, ¿el Ministerio de Hacienda va a comprar productos financieros para reducir esa volatilidad como opciones, como seguros? Otro elemento, lo más seguro es que la recaudación tributaria va a caer,
y va a caer por la evasión fiscal, que ahora a través de Bitcoin no va a ser posible que el Ministerio de Hacienda vea a dónde se fueron los recursos invertidos, ya sea por empresas o por personas, ¿verdad? Entonces probablemente el patrimonio va a reducirse de las personas y digamos eso va a tender a aumentar ya la evasión fiscal, que de hecho ya hemos tenido evasión del IVA muy elevado, y por lo tanto para hacer frente a inversiones en los campos que hemos mencionado y también en infraestructuras, pues nos vamos a ver en la necesidad de nuevo de continuar endeudándonos. La situación es la siguiente, que ahora las emisiones de bonos que quiera hacer el Estado, pues obviamente ya no van a ser tan apetitosas, dado probablemente la alta probabilidad para el lavado de dinero, activos, trata de personas que se puede dar en El Salvador. Y en segundo lugar, para pagar deuda en los mercados financieros, el Estado no le van a permitir pagar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque solo en El Salvador existe que el Bitcoin es moneda de curso legal. En ningún país del mundo, ni en los Estados Unidos, se puede pagar al IRS con una criptomoneda, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es, a raíz de esta locura monetaria, el Banco de Pagos de Basilea, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo están trabajando para amarrar más la regulación en contra de estos criptoactivos. Vimos el caso de China, donde el ataque ha sido en dos frentes. Por un lado, ir eliminando la minería de su país, que tiene impactos negativos en el medio ambiente y el cambio climático. Y por otro, que no se desarrollen transacciones con Bitcoin que provienen de la economía subterránea. Hemos visto casi, no sé, como 200,000 personas que han capturado en China. Por otro, como hemos mencionado, digamos, el ransomware es un indicador de lo que es probable, es sinónimo de las criptomonedas, ¿verdad? Decía Kenneth Rogoff el 4 de junio del 2021, decía que el ransomware no es un buen presagio para las criptomonedas, ¿verdad? A pesar, digamos, que hayan proponentes de la moneda digital como el fundador de Tesla, como el dueño de los Dallas Mavericks, ¿verdad? Como la estrella de fútbol americano Tom Brady. Pero los últimos ataques, dice él, de ransomware, son un desastre de relaciones públicas para los criptoactivos. Y obviamente eso va a ser el pan de cada día en El Salvador. Vamos a tener probablemente denuncias que de un plumazo se nos robaron nuestro Bitcoin de nuestras monedas electrónicas, de nuestros monederos electrónicos, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría a la población salvadoreña que continúe transando en la moneda más fuerte, que es más estable, que es el dólar, ¿verdad? Ahí hay una última pregunta, pese a que nos hemos llevado un poco de tiempo para el final, pero también importante para muchos. El flujo de remesas. Casualmente, el anuncio de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal se da pocas semanas después de que la ex embajadora Mari Carmen Aponte, ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, planteó en una entrevista pública que había círculos en Estados Unidos que planteaban que había que presionar cerrando la viabilidad del envío de flujo de remesas a El Salvador. No hemos encontrado confirmaciones de esto, a excepción de las declaraciones de la ex embajadora, pero
¿cómo va a manejarse el tema de flujo de remesas? De esta manera se está planteando por parte de los que favorecen la adopción de la criptomoneda que no va a haber intermediarios y por lo tanto no va a haber comisiones, pero cuando se lee cómo va a operar la convertibilidad, lo que vamos a tener son cajeros o máquinas donde vamos a poder convertir las criptomonedas que nos manden en dólares, y eso va a tener una comisión que hablan en el menor de los casos del 2% por transacción. Pero en un país que recibe solo el año pasado casi 6,000 millones de dólares en remesas, que representó aproximadamente el 23% de nuestro Producto Interno Bruto, el impacto que tengan las remesas, ya no digamos, además en la gente que recibe esas remesas, que si no es el único ingreso que tienen permanente, constante, es el que permite complementar la economía del hogar. ¿Cómo vemos el tema de remesas con la criptomoneda? Y de hecho, de enero a abril, las remesas han crecido un 47%. De hecho, es preocupante porque, en primer lugar, los niveles de escolaridad de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, digo escolaridad financiera, ¿verdad? O de educación financiera es relativamente bajo. Supongamos que una persona quiere enviar $100 a su familia en El Salvador, tiene dos opciones: o lo envía en dólares o lo envía en bitcoins. Si lo envía en bitcoins, primero tiene que cambiar el dólar al bitcoin. El dólar al bitcoin. Comprar bitcoins. Sí, que en ese momento pues va a depender de su tipo de cambio de la ley de la oferta y la demanda. De hecho, no es cierto, es mentira. Depende de los especuladores que están detrás pujando porque suba o porque baje el bitcoin. Eso es lo primero. Ahí probablemente va a obtener una pérdida de capital o una ganancia de capital. Va a trasladar los bitcoins a los monederos electrónicos y lo va a dirigir directamente a una familiar o un familiar. En ese traslado, obviamente, siempre hay una comisión que están cobrando. Steve Henke, uno de los economistas libertarios austríacos a favor de generar moneda privada, ha atacado a la decisión de política pública de El Salvador como digamos, una decisión que va a incorporarse en la economía de la estupidez económica, menciona él. Es cierto. Pero volviendo, Steve Hanke dice, no es cierto que no haya comisiones en los monederos cuando yo estoy enviando Bitcoin de una persona hacia otra de mi familia. Hay comisiones. Las comisiones de envío de dólares por los sistemas tradicionales incluso son más baratos que los del Bitcoin. Entonces, la familia que recibe el dinero acá probablemente va a tener, por efectos de la volatilidad, pérdidas del valor de la transferencia, o puede ser que en el momento salga beneficiado, pero ese es un albur. Es una especulación. Es una especulación, y sobre todo no es el objetivo de un salvadoreño que trabaja duramente en los Estados Unidos. No es el objetivo de enviarle $100. Él quiere que su familia reciba los $100 en El Salvador, pero con la volatilidad del Bitcoin probablemente en un día puede recibir 40, pero en otro día puede recibir 150. Ahora, no le interesa a él la especulación, no le interesa que en el largo plazo pueda hacer que obtenga más. Eso no, lo que le interesa es que su familia compre alimentos, compre medicamentos, pague la escuela de las chicas, de los chicos. Eso es lo que le interesa, ¿verdad? Entonces, son como grandes dudas que quedan, y que esperamos que en estos 90 días el marco normativo que elabore el Banco Central a través del Comité de Normas lo haga. Yo les digo honestamente, no quisiera estar en los zapatos
de los expertos y expertas del Banco Central que van a estar elaborando esta normativa, y sobre todo que las decisiones le restan independencia al Banco Central, porque a la larga es en CAPRES donde se están tomando las decisiones. Y yo quería situar también que hay una inconstitucionalidad porque es el Banco Central el que maneja el sistema de pagos del país. Y aquí en el marco legal definen a Bandesal solo porque Bandesal maneja las figuras de fideicomiso. Lo que nosotros hicimos con la creación de dinero electrónico, por ejemplo de Tigo Money, en la ley de inclusión financiera fue que estos operadores hicieran un depósito del 100% en el Banco Central para garantizar que ese dinero no lo estuvieran transando dos veces. Esto tuvo que haberse hecho en lugar que Bandesal, que no tiene experiencia en manejo de sistema de pago, solo puede saber cómo se maneja un fideicomiso, pero hasta ahí. Los expertos están en el Banco Central, ¿verdad? Entonces hay una serie de análisis que se notan en este marco legal que no ha sido desarrollado por expertos en derecho financiero. Ha sido un gusto tenerlo, doctor Cabrera. Nos hemos demorado 10 minutos, nadie nos ha regañado por ello, pero realmente es una intervención muy importante la que usted nos ha dado. Quizás robándonos un minuto más, un mensaje suyo final a esta entrevista para quien nos está escuchando. Solicitarle a la población salvadoreña que este tipo de decisiones descabelladas tiene que ser contrarrestada con decisiones racionales de su parte, ¿verdad? Deben de utilizar el dólar como moneda de curso legal con el objetivo que no vayan a tener pérdidas cambiarias. Y otro es que ya llegamos a un punto en el que debemos de cuestionar las decisiones de política pública que están llevando a cabo por el Poder Ejecutivo. Creo que al igual que Francisco Flores no nos tomó en cuenta para dolarizar, pues ahora Nayib Bukele no nos toma en cuenta para bitcoinizar la economía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todos. Gracias por estar acá, pendiente de la transmisión de 106.9 Radio.